órganos que hablan, donde trataremos la primera parte de inflamación aguda, como parte del curso de entidades patológicas del año 2019. Algunos de los esquemas que van a visualizar en esta presentación están extraídos de estos dos libros, los cuales les recomiendo para complementar la información que van a recibir. El video que van a ver a continuación es la primera parte de una serie de 3 partes, donde voy a hacer un resumen de la clase que hemos estado tratando sobre inflamación, ¿ya? Donde pasaremos en una primera parte la inflamación, los cambios microvasculares que ocurren en la inflamación, que finalmente terminan en la formación de un exudado. En la segunda parte trataremos sobre las células inflamatorias y en una última parte sobre los cursos que podría seguir una inflamación, ¿ya? La inflamación es una reacción local y sistémica de los tejidos y de su microcirculación frente a un insulto patológico. Por insulto patológico entiéndase la presencia de un agente etiológico, que podría ser un agente infeccioso, pero así también agentes que no son infecciosos como radiaciones, por ejemplo, el calor, el congelamiento, algún proceso traumático, ¿ya? No siempre asocian la inflamación como una respuesta frente a una infección. Si bien la mayor parte de los procesos inflamatorios ocurren frente a una infección, ya sea primaria o secundaria, no siempre ocurre por esto. ¿Qué caracteriza una inflamación? Se caracteriza por la elaboración de mediadores inflamatorios y por el movimiento de fluidos y de leucocitos desde la sangre hacia el espacio extravascular, también conocido como el espacio intersticial de los tejidos. Recordemos que los leucocitos no es solamente un tipo de células, sino que es un grupo, una familia de células que antiguamente se llamaban glóbulos blancos, ¿cierto? Y que circulan generalmente de manera más inactiva en la sangre y en el caso de un proceso inflamatorio pasan a los tejidos, ¿cierto? Y empiezan a ser funcionales, ¿ya? Esta reacción inflamatoria tiene como función localizar y eliminar células que pueden estar alteradas y o el agente etiológico, ¿ya? El agente patógeno. Pero también es muy importante saber que la inflamación es un proceso fundamental para que comience el proceso de reparación de los tejidos lesionados, ¿ya? Así que si bien la inflamación va a tener un rol muy activo en cuanto a la protección frente a diversas etiologías, también la inflamación es fundamental para que el tejido se repare. El proceso inflamatorio clínicamente se caracteriza por signos clínicos, ¿ya? Que lo vamos a ver en la diapositiva posterior. Como dice su nombre, son signos cardinales que se van a visualizar en un paciente y que nosotros ahora con esta primera parte vamos a tratar de ir entendiendo cuáles son los procesos celulares y tisulares que van a ir ocurriendo y que se van a ir visualizando clínicamente como estos signos cardinales. El curso general que sigue una inflamación es, como cada proceso patológico, un inicio. ¿Ya? Es una respuesta a un insulto, entonces, que activa mediadores solubles y se van a empezar a reclutar células inflamatorias en el área afectada. En una primera parte, ¿cierto? En las fases iniciales, van a ser neutrófilos los que van a ser reclutados. Posteriormente se podrán ir sumando otros tipos celulares. Se altera la permeabilidad vascular local y en esta etapa hablamos de una inflamación aguda. ¿Ya? La inflamación aguda entonces ocurre en etapas muy tempranas. Es muy rápida también esta respuesta. Posteriormente viene una fase de amplificación que va a depender de la extensión del daño. Se pueden reclutar nuevos leucocitos al área, por ejemplo, se pueden sumar macrófagos. En una fase posterior de destrucción, el agente etiológico podría destruirse o al menos controlarse, ¿ya? Y comenzaría el proceso de reparación de los tejidos. Finalmente, una terminación en la cual el tejido retorna a la normalidad mediante la reparación o la regeneración. No todos los procesos inflamatorios terminan de la misma forma, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la tercera parte. No todos van a poder terminar igual. Algunos van a supurar, otros van a abscedar, otros pasan a una fase de cronicidad que puede prolongarse incluso por años. A veces entonces el agente etiológico gatilla una respuesta inmunitaria y puede persistir en el tiempo, sumándose a esto los linfocitos, las células plasmáticas y nuevos macrófagos, ¿ya? Pasando entonces a una fase inflamatoria crónica que va a ser
el motivo de la tercera parte de esta serie de órganos que hablan. ¿Cuáles son los signos cardinales de la inflamación? El calor, ¿ya? Los tejidos que están inflamados se sienten más calientes. Enrojecidos, especialmente esto se visualiza en la piel. Hinchado, ¿ya? Vamos a ver que esto se explica por la presencia del exudado. El tejido inflamado duele. Y algo muy importante es que pierde la función, ¿ya? ¿Por qué ocurren estos signos cardinales? Vamos a ir viendo entonces parte por parte algunas explicaciones de por qué ocurren. ¿Cuáles son entonces los eventos tisulares, celulares que van a explicar estos signos clínicos? El curso de esta serie va a seguir este esquema, en la cual tenemos el daño a un tejido que va a provocar la liberación de algunas sustancias químicas, por ejemplo la histamina, que altera la microvasculatura. Esa alteración de la microvasculatura va a permitir que se activen algunos neutrófilos, ¿cierto? Que van a dar inicio a todo este proceso migratorio de leucocitos hacia los tejidos. También este aumento de esta alteración microvascular conduce a un aumento del flujo sanguíneo, vasodilatación, la activación del endotelio y se va a conectar este proceso entonces con la activación de los neutrófilos, ¿ya? Este va a ser más o menos la secuencia que vamos a seguir. Usaremos como ejemplo el órgano piel, ¿cierto? En la cual podemos tener, por ejemplo, una zona de daño de la piel o una picadura, por ejemplo, en la cual podría permitir la entrada de bacterias o, por ejemplo, toxinas, ¿ya? Como la toxina del veneno de la abeja, ¿ya? Lo que sea, un agente etiológico, que va a llevar a que estas células que están aquí, los mastocitos, liberan la histamina de sus gránulos, ¿ya? Lo cual va a provocar cambios en la microvasculatura, que a su vez aumenta entonces la irrigación sanguínea, la permeabilidad vascular, con la formación de un exudado inflamatorio, que se caracteriza por la presencia entonces de líquidos, proteínas y también la migración de los leucocitos, en su fase inicial neutrófilos, y terminando entonces con un proceso inflamatorio declarado en este órgano, ¿ya? Más o menos eso es lo que vamos a empezar entonces a discutir ahora. Comienza la inflamación aguda. Acá, por ejemplo, tenemos la picadura de una abeja. Acá para la clase, ¿cierto? Me sacrifiqué heroicamente para que una abeja me pique. Y vemos acá la zona de la picadura y la manifestación de dolor. Entendamos ahora qué ocurrió a este nivel. Si ustedes se fijan ahora con la imagen ya estática, tenemos una zona en la cual tenemos un halo blanco y una zona que está más enrojecida, ¿ya? ¿Por qué se ve de esta forma? Acá tenemos el signo cardinal enrojecimiento. Obviamente por la fotografía no pueden ver la hinchazón, pero también ocurre. ¿Por qué está ocurriendo esto entonces? La inflamación comienza primero con una respuesta inmediata, segundos a minutos, en la cual tenemos una rápida vasoconstricción. Esta respuesta de vasoconstricción es muy importante, por ejemplo, en procesos que implican la hemorragia, un trauma, donde hay un daño de un vaso mayor, por ejemplo, una arteria. Esta vasoconstricción ocurre por una respuesta nerviosa, en la cual se evita una potencial hemorragia, ¿ya? Por eso que se ve este pequeño halo blanco, esta zona blanquecina, en el punto cero, por decirlo de una manera, que es la zona de la picadura. Pero lo que más llama la atención posteriormente es la vasodilatación. ¿Por qué ocurre la vasodilatación? Tenemos que entonces pensar en la microvasculatura. La vasodilatación que ocurre en la inflamación es un proceso activo. Se dice que es activo porque el vaso sanguíneo ya es el que de manera activa forma parte entonces de este aumento de la irrigación. Los vasos sanguíneos que tienen la capacidad de dilatarse de manera activa son las arteriolas, ¿ya? Las arterias obviamente y las arteriolas, porque tienen músculo liso. Eso les permite entonces responder, ya sea contrayéndose o dilatándose. En la inflamación, ¿por qué tenemos vasodilatación? Gracias a un tipo de célula que se localiza perivascularmente, que es el mastocito, ¿ya? Que están acá dibujados, ¿cierto? Muy cerca del vaso sanguíneo.
Se localiza estratégicamente cerca del vaso sanguíneo porque es ahí donde realiza su función. Si ustedes recuerdan en su curso de histología, el mastocito era una célula de una forma redonda a ovalada, ¿cierto? Con granulación basófila citoplasmática, unos granitos muy pequeños que van a variar en tamaño dependiendo de la especie. Pero en general son granos de tamaño pequeño que llenan casi todo el citoplasma, ¿ya? Un color basófilo intenso. Estos mastocitos que se localizan en este punto responden rápidamente, por ejemplo, frente a esta picadura, incluso a un trauma. Si quieren pensar, por ejemplo, qué tipo de trauma, simplemente se pueden rasguñar la mano y van a notar que a los pocos segundos en la zona del rasguño o de una raspadura se forma entonces una línea roja, ¿ya? Esa zona de línea roja fue estimulada, los mastocitos se degranularon y el vaso sanguíneo responde aumentando la irrigación. Se dilatan, ¿cierto? Lo que ocurre entonces es que, perdón, ahí, lo que ocurre es que estos mastocitos se degranulan y aumenta la irrigación de estos capilares que estaban inicialmente cerrados. Acá en esta zona hay como una especie de esfínter que responde relajándose y empieza a circular más sangre por estos capilares. Esto es un esquema. Acá lo importante es siempre acostumbrarnos a cómo es la realidad. Eh, y una forma de aproximarnos a la realidad es verlo esto histológicamente. Esta muestra que están viendo acá corresponde a un corte de piel, ¿cierto? Piel delgada de un gato, en la cual tenemos acá su epidermis y si ustedes se enfocan acá en la dermis van a ver, ¿cierto? Las fibras de colágeno, ya muy características, y estos pequeños vasos sanguíneos. Acá probablemente corresponde a un capilar o una pequeña arteriola, en la cual tenemos muy cerca a estas células que están acá, con sus granitos pequeños de color basófilo que se localizan muy cercanos al vaso sanguíneo. ¿Ya? Si pudiéramos acá dibujar más o menos en esta área, hay varios mastocitos que están muy cerca aquí este vasito y bajo ciertas situaciones, ¿cierto? Van a liberar su histamina para que este vasito se empiece a dilatar. ¿Ya? Si ahora limpiamos un poco la imagen, donde teníamos muchos mastocitos dibujados y nos enfocamos en uno, vamos a ver acá, si ustedes le ponen atención a este mastocito, que cuando ocurre una estimulación, el ingreso, por ejemplo, de un agente biológico, este proceso traumático, en la cual el mastocito se estimula, se liberan sus gránulos de histamina. Ahí ustedes pueden ver entonces esa animación, donde los gránulos de histamina se liberan hacia el vaso sanguíneo. Las células musculares lisas de la arteriola responden, ¿cierto? Se relajan y aumenta la irrigación de este lecho capilar, donde pasamos, ¿cierto?, de algunos capilares que están solamente activados, acá pasamos a tener que aumentó la irrigación de este órgano, donde ahora circula sangre por todos los otros capilares y el órgano se ve más enrojecido, se siente más caliente porque está circulando acá más sangre. A este proceso de vasodilatación activa le llamamos hiperemia, ¿ya? El órgano entonces que está comenzando su proceso inflamatorio está enrojecido porque tiene hiperemia, un proceso entonces que es activo. Gracias a que inicialmente a la estimulación de los mastocitos que secretan entonces la histamina. Acompañada de esta vasodilatación, a este aumento de irrigación, vamos a tener el aumento de permeabilidad del vaso, ¿ya? Y este aumento de permeabilidad es lo que conduce al siguiente paso, a la formación al aumento de componentes en el espacio intersticial. Y acá es fundamental hacer la distinción entre el transudado y el exudado. En las fases iniciales, donde hay solamente salida de agua desde el plasma sanguíneo hacia el intersticio, aumentando la cantidad de fluidos en el espacio intersticial, hablamos de que hay un transudado, ¿ya? Transudado. No exactamente sinónimo de edema, ya podríamos decir que son casi lo mismo. Edema, aumento del líquido intersticial. El transudado se caracteriza por tener una muy poca cantidad de proteínas plasmáticas, nada de leucocitos, por lo tanto es casi líquido solamente, aumentado en el espacio intersticial.
en donde no es exclusivo tampoco de la inflamación, sino que vamos a poder observar el transudado en, por ejemplo, enfermedades renales, donde hay una pérdida de proteínas plasmáticas, en insuficiencias cardíacas congestivas, por ejemplo. En todas esas situaciones vamos a observar un aumento del líquido intersticial. Ya, por lo tanto, no es un proceso característico de la inflamación. En cambio, cuando tenemos una salida de proteínas desde el plasma hacia el intersticio, y también la salida de leucocitos desde el plasma hacia el intersticio, hablamos de un exudado. ¿Ya? Un líquido entonces que es rico en proteínas, rico en leucocitos, y que es característico de un proceso inflamatorio. ¿Ya? El tipo de exudado va a ser variable dependiendo del grado de permeabilidad. Si acá esquematizamos de nuevo un pequeño capilar, podríamos decir que en las fases iniciales solamente va a salir líquido hacia el intersticio. Y hablamos de que tenemos un transudado. ¿Ya? Aquí me quedo medio apretada la diapositiva. El transudado, vamos a hacerlo de nuevo para que quede bien dibujadito. Transudado o edema, ¿ya? No es exclusivo de la inflamación. Pero si esta permeabilidad capilar es mayor, van a empezar a salir algunas de las proteínas del plasma, por ejemplo, proteínas de bajo peso molecular como la albúmina. Vamos a tener ya entonces un exudado, por ejemplo, de tipo seroso. ¿Ya? Si salen componentes más grandes, por ejemplo, como la fibrina que polimeriza formando fibrinógeno, ¿ya? Una red de fibrina, por ejemplo, hablamos de un exudado de tipo fibrinoso, que está aquí escrito, ¿ya? Seroso, por ejemplo, con pocas proteínas o proteínas de bajo peso molecular, proteínas grandes como la fibrina, un exudado fibrinoso. Si tenemos la salida de leucocitos, por ejemplo, de neutrófilos, acá vamos a dibujar uno que tenga dos lóbulos ahí, ya, muy esquemático, un dibujo no muy bueno. Hablamos de un exudado de tipo purulento, supurativo cuando este exudado neutrofílico sale hacia el ambiente, etcétera, ¿ya? Lo importante es saber de que el exudado tiene un apellido dependiendo del componente que tenga. Es característica entonces de la inflamación. En cambio, el transudado no es característica de la inflamación. Espero que ese concepto quede claro, ¿ya? Que va a ser tratado en todo caso con más detalle en las clases posteriores. La realidad, vayamos viendo, acercándonos a la realidad. Una muestra de piel, acá tenemos de nuevo su epidermis, en la cual tenemos acá la dermis y llama la atención este vaso sanguíneo pequeño, donde vemos acá 3 neutrófilos, lo cual no es raro. Recuerden que los leucocitos son parte de la sangre, por lo tanto encontrar leucocitos en un vaso sanguíneo normal no es algo raro, no es patológico, ¿ya? Pero sí es patológico cuando lo estamos encontrando acá libres en el espacio intersticial, aquí en este caso en la dermis. Por lo tanto, ver estos leucocitos implica que hubo todo un proceso de migración, hubo todo un proceso de vasodilatación, quimiotaxis, etcétera, ya que vamos a ir tratando ahora paso por paso. Y tenemos entonces un exudado, ¿ya? Acá tenemos entonces un exudado. Estos leucocitos que están acá. Este líquido rico en leucocitos, que está ahora ocupando espacio en la dermis, decimos que entonces tenemos un exudado. Si este exudado es típico de la inflamación, en el caso de la piel hablamos de una dermatitis, ¿ya? Que será motivo del práctico que tendremos prontamente. Por ahora, entender que estos leucocitos que salieron del vaso sanguíneo forman el exudado inflamatorio. Otra muestra de piel, ahora con un poco menos de aumento, acá tenemos de nuevo la epidermis, y si ustedes se fijan acá hay sangre libre, un exudado de tipo hemorrágico, ¿ya? Ocurrió una hemorragia acá en esta zona, que está con muchos leucocitos, muchos neutrófilos, formando entonces una inflamación en esta piel. Acá tenemos entonces otro tipo de exudado, ¿ya? Fíjense que la distribución de estos leucocitos es difusa, no tenemos focos, sino que tenemos que en toda la muestra tenemos distribuidos estos neutrófilos. La distribución de la inflamación, la distribución del exudado, más bien, va a veces ser muy importante para, por ejemplo, reconstruir el que ocurrió
en este órgano y por eso hemos llamado a estos órganos que hablan. Macroscópicamente algunos exudados son muy fáciles de reconocer, por ejemplo, en este caso acá tenemos parte del rumen, un exudado de tipo fibrinoso, ¿ya? Yo no soy muy amigo del diagnóstico a través de fotografía, pero a veces para fines pedagógicos tenemos que recurrir a ellas. Acá no pueden sentir tacto ni tampoco el olor, pero sí acá ver la imagen. El exudado fibrinoso forma como una especie de membrana, ya como una malla que está cubriendo los órganos. Muy blanda, una textura muy parecida al chicle, ya perdonando aquí que no es un término muy académico, pero si ustedes lo pudieran tomar, tiende a quedar pegado, se disgrega y a veces tiende a adherir a algunos órganos, ¿ya? Muy fácil entonces de reconocer el exudado fibrinoso. En el mismo animal acá, este en el caso del animal que yo les había comentado que tenía anthrax, tenemos exudado fibrinoso y algunas zonas de hemorragia. Acá tenemos cavidad abdominal, el hígado, ya muy afectado. Este animal tenía una hepatitis y también estaba con grado de descomposición también, por eso que se ve tan pálido, pero esos son cambios post-mortem. Tenemos parte de la cavidad abdominal, donde también está adherido parte del órgano con esta fibrina, ¿ya? Exudado fibrinoso. Acá hubo aumento de la permeabilidad de los vasos, salieron proteínas de alto peso molecular como el fibrinógeno polimerizó en fibrina. Característico entonces de un proceso inflamatorio es el exudado. Y para que les quede una imagen impactante de un exudado, en este caso un exudado de tipo neutrofílico, ya supurativo. Este líquido blanco que va saliendo acá corresponde a miles, millones de neutrófilos que fueron entonces exudados en este animal que tenía peritonitis, ¿ya? Todo esto es exudado purulento, ¿ya? O exudado purulento. Fíjense la cantidad acá de neutrófilos como salen. Parecería que fuera leche, pero en realidad son miles y miles de neutrófilos más el componente bacteriano en este caso, que está formando este exudado neutrofílico, ¿ya? Acá dije supurativo, neutrofílico o purulento y ustedes dirán, bueno, se equivocó. No, esos tres nombres que les dije son caracterizados por la cantidad por neutrófilos, quiero decir, ¿ya? Están formados por neutrófilos. Ahora, su distribución es lo que les da ese nombre, pero frente a eso vamos a conversar en el siguiente práctico, ¿ya? Así que espero que con ese video no les haya arruinado su desayuno o su once donde están tomando un vaso de leche, pero creo que es una manera de recordar el exudado de tipo neutrofílico, ¿ya? Este es el final de la primera parte de nuestra serie de órganos que hablan, donde el siguiente capítulo vamos a tratar sobre los leucocitos. Ya vamos a hablar de la célula, características de esta célula y cómo actúan. Y finalmente sobre el componente crónico de la inflamación. Espero que les haya servido. Traten de consultar literatura adicional para poder complementar esto. La clase tiene como propósito ser una guía y que ustedes puedan visualizar las veces que quieran. Por favor, comenten el video si tienen alguna duda, porque todo esto sirve para ir cada vez mejorando, ¿ya? Así que estamos en contacto y nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie.